Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a ese viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y veremos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Números 3, el pueblo en el centro. Cuando escuchas hablar de gente de derecha o de izquierda, piensas en política. Uno representa la ideología liberal y el otro los valores conservadores. Es una lucha real en nuestra sociedad. Pero también hay un tercer grupo en la mitad, los que están en el centro. En política, el centro del pasillo es un mediador, una postura centrista, tiende un puente entre lo que es liberal y conservador. Es una disposición a alejarse de posiciones extremas y partidistas en favor del compromiso. Cuando hablamos de la gente del centro, pensamos en neutralidad. En Números 3 hay un capítulo sobre la gente en el centro. Los levitas son la gente del centro, pero no por sus opiniones, sino por donde estaban ubicados geográficamente en batalla. De hecho, las personas del centro eran los sacerdotes y esta tribu llegó a ser el sacerdocio, porque no se pararon en la mitad cuando se trataba de convicciones. ¿Por qué esta tribu está en el centro? Eso es lo que se nos dice en Números 1 y 2. Escúchalo en el versículo 50 de Números capítulo 1. Sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque dice que morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y entonces entra el capítulo 2 diciendo esto. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. La pregunta que debe responderse es: ¿por qué los levitas fueron escogidos para el sacerdocio? ¿Por qué son el pueblo en el centro? La respuesta cruda es porque ellos mataron a 3,000 israelitas. Sé que es impactante, pero es verdad. Fueron escogidos para el sacerdocio porque no participaron en la fiesta, danzando cerca de un becerro de oro. Justo en medio de los pedazos rotos de los 10 mandamientos, esparcidos por todo el suelo, después de que Moisés los estrellara contra la tierra con ira, los levitas mataron a sus compatriotas que habían abandonado a Dios y su ley, y en lugar de eso escogieron la idolatría. Éxodo 32 nos dice que existe esta ubicación central en Números. Escucha Éxodo 32:25. Dice: viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y continúa. Y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, pónganse cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino también. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. La pregunta resuena incluso para nosotros hoy, desde las páginas de la Biblia:
¿Quién está del lado del Señor? Esa pregunta tuvo que responderse antes y hoy también debe responderse. Leví fue la única tribu que respondió a esa pregunta, y eso fue lo que los puso en el centro del campamento, en Números 1. Pararse firmes en un tiempo desenfrenado en medio de su propio pueblo requería valentía, pero también atrajo la bendición de Dios sobre ellos. Solo Leví se mantuvo firme por la justicia en esa fiesta. No les importó lo que otros pensaran, el nombre de Dios estaba siendo arrastrado por el suelo. Billy Graham decía: nuestra sociedad se esfuerza por evitar cualquier posibilidad de ofender a alguien excepto a Dios, pero no los levitas. Ellos mantuvieron el honor de Dios aquel día. Cuando Números 3 abre hablando del pueblo en el centro, es interesante que ahora Dios los enumera. No fueron contados con los que podían salir a la guerra, sino fueron contados en Números 3, 14 al 16. Escucha estas palabras. Después el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias. Contarás todo varón de 1 mes arriba. Entonces Moisés los contó conforme a la orden del Señor, tal como se le había ordenado. Había algo poderoso en que Leví fuera contado. Dios quería saber su número porque estaba a punto de poner una cruz dentro de la cruz. Recuerda que el posicionamiento estratégico y profético del ejército de Dios tenía forma de cruz y el centro era el tabernáculo. Ahora Dios pondría una cruz dentro de la cruz. Dios colocaría a este sacerdocio alrededor del tabernáculo, gesonitas al oeste y los coatitas al sur, los meraritas al norte y Moisés y Aarón al oriente. Si no se veían los cientos de miles de soldados en formación de batalla de Números 2, Dios lo hizo visible con una tribu en el centro. Las multitudes recordarían siempre a este pueblo en el centro del propósito eterno de Dios, como el ejército dentro de la cruz. Este pueblo en el centro representó algo que nadie más hizo. La cruz de Jesús es un momento que siempre divide. No dejo de pensar en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Me pregunto si cada vez que una tribu, familia o un individuo pasaba junto a la gente del centro, recordaban por qué estaban en ese lugar. Si su mente volvía a aquella horrible fiesta en Éxodo 32, y cómo solo fueron ellos los que respondieron con contundencia. Estamos del lado del Señor. Llega un momento en la vida donde debemos escoger de qué lado queremos estar, no políticamente sino espiritual. Y nuestra postura espiritual nos definirá políticamente. Eso le ocurrió a un hombre inglés, William Wilberforce. Fue un levita de 28 años que se levantó por la verdad y la justicia contra sus propios compatriotas. Fue llamado a luchar y a derribar el gigante de la esclavitud. La esclavitud era casi universalmente aceptada y el comercio de esclavos era importante para la economía del Imperio Británico. Wilberforce luchó por la abolición de la esclavitud, fue vilipendiado y fue agredido físicamente 2 veces por su postura. Y en 1806, después de trabajar incansablemente durante 20 años, Wilberforce logró que se aprobara una ley que abolía el comercio de esclavos. Su lucha fue inspiradora. Inspiró al presidente estadounidense Abraham Lincoln, quien también tomó una postura levítica en los Estados Unidos contra la esclavitud. Ese levita de Inglaterra, quien cambió el mundo, inspiró a nuestro 16º presidente. Necesitábamos que Wilberforce se levantara y derribara a sus 3,000 para que pudiéramos ver libertad para todos hoy. Siempre hay un llamado al valor. Siempre hay un llamado del cielo. ¿Quién está del lado del Señor? Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.